Vamos a ver un ejemplo número 6. Ajá. El ejemplo número 6, pues, de la misma manera, si ustedes se fijan, es un caso número 3, ¿no? Donde tenemos, pues, sumas y restas de potencias, ¿no? Entonces, recuerda las estrategias, una de ellas es la factorización, como la que hicimos en el ejemplo anterior, mediante la propiedad del producto de potencias que nos genera una suma en los exponentes. Ujú. Otra, pues, puede ser el cambio de variable. Hasta ahorita no nos hemos topado con ninguno así. Más adelante tal vez hagamos alguno. Pero bueno, mientras, fíjense bien, ¿cuál va a ser una de las estrategias? Bueno, como les digo, pues una de ellas es esa, ¿no? Entonces, em, por ejemplo aquí, ¿no? Esta la puedo factorizar como 5 a la x por 5 a la uno, ¿no? Más 5 a la x igual a 750. Entonces, como les decía, una de las estrategias pues es la factorización, ¿no? Esta expresión la factorizamos así. Y una vez que ya está factorizada de esta manera, porque bueno, debemos recordar la propiedad de los exponentes, ¿no? Donde un producto de potencias nos genera una suma de exponentes, ¿no? Por ejemplo, así. Bueno, lo posterior sería pues aplicar una factorización mediante factor común, ¿no? Ya que pues esta es la expresión que se está repitiendo, ¿no? Entonces, esta entre esta que nos da 1 y que nos sobra 5 más esta entre este que nos da 1 igual a 750. Entonces, todo lo que no tenga x, ¿para dónde? Para el lado derecho, todo lo que sí, del lado izquierdo. Entonces sería 5 a la x igual a 750 entre, está multiplicando, lo paso a dividir. ¿Estamos de acuerdo? Que sería 6, ¿no? Entonces vamos a hacer la división, 750 entre 6. Entonces, a 1 me sobra 1, 5. A 2 me sobran 3, 0, 5, 0. Entonces sería 5 a la x igual a 125. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el anterior que hicimos, se redujo a un caso 2. En este ejemplo se va a reducir a un caso 3, ¿no? Entonces tenemos 5 a la x es igual a 125. Si nosotros recordamos, pues, bueno, para saber si se puede llevar a la misma base, pues hay que factorizar, ¿no? Mediante factores primos ambos miembros. El 5 ya está factorizado, no se puede más. 125, por ejemplo, entre 5, pues es 25. Entre 5, pues es 5, 5 y 1. Entonces, ¿cuántas veces se repitió el 5? Pues 3. Entonces, estamos de acuerdo que 125 es lo mismo que 5 al cubo. Entonces, sería 5 al cubo. Listo. Ahora, si ustedes se fijan, pues ya tenemos aquí un caso número 1. Entonces, cuando tenemos, en este caso, potencias iguales, ajá, cuyos exponentes son diferentes, pues nada más aplicamos el logaritmo de la misma base, ¿no? Entonces sería logaritmo base 5 de 5 a la x igual a logaritmo base 5 de 5 al cubo. Misma base y mismo argumento, me queda el exponente y de la misma manera allá. Entonces, x, por lo tanto, tendría que ser igual a 3. Y ya, eso sería todo. Ujú. Entonces, si ustedes se fijan, pues como que sí, como que empieza a complicarse un poquito eh, poco a poco, pero bueno, vamos a ir checando pues poco a poco algunos ejemplos en donde pues sí, habrá que ocupar algunos cambios de variables y etcétera, pero bueno, hasta ahorita pues no. No. Y aparte ustedes se van a dar cuenta, ¿saben por qué se dan cuenta si se ocupa un cambio de variable o no? Porque la x tiene un coeficiente diferente de uno. Por ejemplo, si ustedes se fijan, o sea, todos los que hemos hecho, el coeficiente de x es uno, ¿no? Em, pero ojo, siempre y cuando sea un caso 3. Ajá. O sea, lo más probable es que ocupemos un cambio de variable cuando tengamos un caso 3, o sea, sumas y restas de potencias, y el exponente de x sea, perdón, y el coeficiente de x sea diferente de uno. Por ejemplo, en el anterior, en el 5 que hicimos, pues si ustedes se fijan, era un caso 3, pero el coeficiente de x siempre fue uno, ¿no? O sea, era x más uno, x menos uno, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, igual el coeficiente de x es uno, ¿no? Pero, cuando el coeficiente de x es diferente de uno, por ejemplo, si fuera menos x, o si empieza, por ejemplo, a ser 2x, pues ya ahí ya el problema pues ya cambia diferente, ¿no? Pero bueno, ajá, es como les digo, siempre y cuando tengamos un caso. Esas son como que las pautas para saber si nuestra ecuación, lo más probable es que se resuelva por un cambio de variable. ¿No? Lo más probable. Pero bueno, mientras tanto, pues hasta ahorita no nos hemos topado con alguno así, pero sobre la marcha.